Capítulo 2. Archipiélago. Por eso debemos enviar a alguien a infiltrarse en la tripulación de Kaido, concluyó Braneu. Había estado hablando sin parar durante lo que parecieron horas, acompañado de una presentación visual para mostrarles que sí, los Yonko son peligrosos y que deberían tener un plan para destruirlos si fuera necesario. Los demás marines en la sala estaban tan aburridos como Sakazuki, pero la reunión era más bien para recordarles a los representantes del gobierno mundial por qué debían aprobar la financiación de una misión que muy bien podría durar unos años y terminar con la muerte de su agente antes de que pudieran enviar información importante. ¿Y quién sería el elegido para esta misión?, preguntó el director de una de las unidades de Cyberpol, la número 5, si recordaba bien. Tenemos algunos oficiales que podrían hacerlo, pero el que creemos que tiene más posibilidades de éxito es el contraalmirante 10 Drake. ¿10 Drake, no es pariente de 10 Barrels? ¿Deberíamos enviar al hijo de un pirata a una situación tan delicada? Podría aprovechar la oportunidad para traicionar a los marines. Continuó el hombre. La última vez, Sakazuki compartía la misma preocupación. Se mantuvo callado por deber hacia un compañero marine, pero no quería tener nada que ver con Drake. Esto resultó en que le asignaran a un vicealmirante para que lo ayudara en su misión, y Drake apenas llevaba una semana como pirata cuando su supervisor delegó la tarea en sus subordinados. Al final, todo salió bien, con el vicealmirante no, en ese entonces aún tenía un rango inferior Kobe poniéndose manos a la obra. Sin embargo, Drake tuvo que pasar años como pirata, siendo novato antes de ascender a supernova, y meses a solas con los piratas bestia antes de encontrar a alguien dispuesto a ayudarlo. Y no se lo merecía. Había sido leal a los marines por encima de todo, dispuesto a hacer todo lo posible para tener éxito en su misión. Su amistad con Trafalgar Law y Basil Hawkins podría haberse convertido en un problema en el futuro, su futuro, pero él no podía saberlo. Drake lo había dado todo, su reputación ganada con esfuerzo, su trabajo, sus amigos, para ser tildado de traidor y enviado a uno de los lugares más peligrosos del mundo. Esta vez, no tendría que hacerlo solo. Deberías haber revisado su expediente antes de menospreciar su valía de esa manera, dijo con suavidad. De repente, la atención de todos se centró en él, y pudo sentir la curiosidad ociosa de Kuzan por lo que estaba a punto de hacer. Borsalino no estaba en esta reunión, pero era raro que los tres almirantes estuvieran en Marineford al mismo tiempo. No se habría convertido en contraalmirante a pesar de los pecados de su padre si hubiéramos tenido la más mínima sospecha de que algún día se convertiría en un traidor. Los marines han ascendido en el pasado, deberías tener cuidado con quién estás, interrumpió Kuzan. Todos aquí tienen autorización para enterarse de las meteduras de pata de Cyberpol. Y más de la mitad eran oficiales de la marina, a quienes no les haría gracia que alguien de Cyberpol, precisamente, empezara a criticarlos. 10 Barrel era un marine pésimo que apenas alcanzó el rango de capitán a los 40. Era un borracho que nunca se aventuraba fuera del North Blue y abandonó la infantería de marina en cuanto tuvo la oportunidad de ganar dinero como pirata. 10 Drake es conocido por su gran trabajo y enfrentó dificultades mientras ascendía de rango en el mismo lugar donde trabajaba su padre. Todo lo que lo impulsaba a convertirse en pirata a temprana edad, y aún así fue y se convirtió en un buen marine, según sus superiores. Dijo Sakazuki. ¿Entonces te harías responsable de esta operación?, se burló el agente de Cyberpol. Me parece revelador que pienses que puedo decidir solo quién se infiltra en una operación de esta magnitud. Cyberpol tiene que aprender cómo funciona realmente la cadena de mando. Pero para responder a tu pregunta, sí, si me lo preguntaran, me aseguraría de que cualquiera que enviemos a infiltrarse en la tripulación de un Yonko sea lo mejor que podamos encontrar, garantizaría su seguridad lo mejor posible y asumiría la responsabilidad de cualquier cosa que le ocurra a cualquier marine bajo mi mando. Eso es ser un oficial. A menos que uno de sus agentes esté dispuesto a ofrecerse para ir de incógnito, creo que podemos estar de acuerdo en que 10 Drake es nuestra mejor opción, dijo Sengoku, interrumpiendo con suavidad a la gente que se estaba alterando antes de poder insultar a Akainu y morir sospechosamente en un callejón de Marineford, cubierto de magma, con docenas de testigos confirmando que el almirante no había estado cerca de él. Tendremos que asegurarnos de que comprenda y acepte esta operación, y lo pondremos bajo su mando, almirante Akainu. Una pieza contra almirante Drake. Bramó Sakazuki al abrir de golpe la puerta de una sala de reuniones. Casi todos los presentes dieron un respingo.
Algunos oficiales, desde capitán hasta vicealmirante, se habían reunido para hablar sobre las afectaciones de los oficiales de rango inferior al de comandante de su unidad y cómo su fruta del diablo debería influir en su decisión. Desde luego, no esperaban que un almirante viniera allí. ¿Almirante?, preguntó Drake con cautela. Una palabra, dijo Sakazuki, inclinando bruscamente la cabeza, con una mueca de desprecio constante. Drake se levantó y lo siguió sin decir palabra. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, pudieron oír el susurro que había estallado en la habitación. Como si una puerta les impidiera oír. Los oficiales deberían ser más conscientes. Señor, preguntó Drake mientras la puerta blindada de la oficina de Sakazuki se cerraba tras él. Conocía la reputación del almirante, por supuesto, y conocía su postura sobre los piratas, los expiratas y cualquiera que, de alguna manera, estuviera relacionado con la piratería. Los pecados de su padre siempre le habían sido echados en cara en el North Blue, pero esto había disminuido considerablemente desde que lo asignaron a Marineford. Esperaba que el bastardo que había sido en parte responsable de su nacimiento no arruinara su futuro como él había arruinado su infancia. Lo que voy a decirte no es salir de esta habitación, advirtió Sakazuki, y su actitud perdió el aire al instante ahora que estaban solos. Se te da la oportunidad de participar en una misión que podría terminar contigo siendo elogiado como un héroe por los marines o con tu muerte, etiquetado como un traidor, dijo sin rodeos. No serás juzgado si te niegas a hacerlo, ni antes ni después de que dé más información sobre lo que exactamente se te pedirá. No estaba seguro de si Drake había tenido otra opción la última vez, pero esperaba que el hombre aún estuviera dispuesto a hacerlo. Drake lo miró con el ceño fruncido. No esperaba que le ofreciera ninguna oportunidad. ¿Puedo preguntar por qué me han elegido primero, señor? Lo más importante es tu fruta del diablo. Nadie más en la infantería de marina tiene una Zoan antigua, y probablemente sea lo más atractivo de tu currículum. Las acciones de tu padre solo ayudarán, pero incluso si se hubiera quedado como infante de marina, te habrían elegido solo por tu fruta del diablo y tus habilidades. Lo tranquilizó, consciente de que Drake pensaría de inmediato que su padre tenía algo que ver. Era lo que quería que pensaran todos los infantes de marina que habían estado en la sala de reuniones con el contraalmirante. Que había estado tan enojado al exigir hablar con Drake por la reputación de su familia. Haría mucho más creíble la traición de Drake a la infantería de marina si la gente pensara que un almirante lo había obligado a irse. ¿En qué consistiría esta misión, señor? Bien. Al menos estaba dispuesto a escucharlo. Te enviarían de encubierto como pirata con el objetivo final de infiltrarte en una tripulación pirata para darnos los medios para destruirla desde dentro. Drake guardó silencio unos segundos, mientras Sakazuki lo dejaba reflexionar. Sabía que el hombre tenía una mente aguda. ¿Esta tripulación sería una tripulación del Nuevo Mundo? Sí, lo es. Sintió que una sonrisa burlona se dibujaba en la comisura de su boca. ¿Con reputación de estar compuesta mayoritariamente por Zoan? Quizás esta sea la razón por la que te eligieron, sí. ¿Y me has elegido para infiltrarme en los piratas bestia?, dijo Drake, estupefacto ante la idea. No te elegí. Sengoku fue quien finalmente tomó esta decisión. Pero te apoyé frente a algunos de tus detractores que temían saber a quién le debías realmente tu lealtad. Drake decidió ignorar por ahora la idea de que el propio almirante de flota había estado al tanto de su existencia, para concentrarse en el asunto más urgente. ¿Por qué me respaldaría, señor? Conozco su postura sobre los traidores. Tu historial habla por sí solo. Estás tan lejos de tu padre como es posible, y te has esforzado el doble que otros para demostrar tu lealtad. Y aún así, te esforzaste, te convertiste en un trabajador incansable con una moral que puedo respetar. No permitiré que ningún agente de la policía Zipper despida a un buen marine cuando ha demostrado su valía. Drake parpadeó sorprendido ante el respaldo. Gracias por su confianza, señor. ¿Estarías dispuesto a escuchar más sobre esto entonces? Aún puedes negarte cuando quieras. Sí, señor. Sakazuki detalló entonces cómo Drake llamaría la atención de Kaido, al ser el novato con la mayor recompensa de su año, o al menos lo intentaría. Que Sombrero de Paja lo superara podía entenderlo, pero que alguien como Eustace Kid tuviera la peor recompensa de su generación al llegar a Sabaody, no podía aceptarlo. Unas horas después, Drake, sorprendentemente, se mostró de acuerdo con la idea. Esperaba tener que esforzarse un poco más para convencerlo. Nadie más seguro que yo captará la atención de Kaido, señor, explicó cuando Sakazuki le preguntó al respecto.
Sé que mis posibilidades de éxito son bajas, y que muchas cosas pueden salir mal por mucho que planifiquemos, pero aún así son mayores que las de cualquier otro. No es necesario que me llame señor en privado, vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que tengas éxito, o al menos que no mueras. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que mi traición sea creíble? Sé que mucha gente no ignorará a mi familia, pero aún tengo amigos que no lo aceptarán sin buscarme para intentar comprender lo que pasó. ¿Está alguno de ellos en una posición donde su protesta pueda atraer atención no deseada? Sabía que no, la mayoría de la gente en Marineford creía que realmente había traicionado a los marines, o presentía que algo más estaba en juego y sabían que era mejor no hacer preguntas. No, la verdad es que no. Smoker lo odiaría por eso, pero nadie lo escucharía, pues el hombre tenía una reputación aún peor que la suya, sin más culpa que la suya. Tenía la capacidad de enfadar a cualquier persona poderosa con la que se cruzara. Entonces los ignoraremos o les diremos que se callen, como haríamos si de verdad fueras un traidor. La forma en que te saqué de la reunión para que desaparecieras durante horas ya ha dejado claro el plan. Si reapareces mañana, diles a todos que he decidido afectarte indefinidamente a una oficina en Marineford, sin posibilidad de volver al campo sin mi permiso, que esperabas que un almirante supiera que no debía juzgarte por cosas como tu familia, me irritaría la restricción, reflexionó Drake. Pero tendría que haber algo que me llevara al límite. Quizás otro marine me atacara y tú te pusieras de su lado en el conflicto. Eso funcionaría. Tendremos que encontrar la manera de encontrarnos antes de tu traición, para poder entrenarte lo mejor posible. Drake levantó la cabeza bruscamente ante eso. Nunca has tenido un protegido, pero ¿estarías dispuesto a entrenarme en privado? ¿Por qué? No preguntó, pero se escuchó con claridad. La mayoría de las personas a las que estaría dispuesto a entrenar son las que ascendieron de rango casi al mismo tiempo que yo, explicó Sakazuki. Todos aprendimos de Zephyr. Simplemente entrené más duro, me hice más fuerte y conseguí una fruta del diablo que me permitió ascender a almirante. Quienes entrenaron con Zephyr aprenderían tanto entrenando conmigo como entrenando consigo mismos, usando lo aprendido de jóvenes. Pero Zephyr apenas enseña ahora, y ustedes, las generaciones más jóvenes, nunca tuvieron la oportunidad de aprender de verdad con él. Y era una oportunidad, sin duda. Sin importar cómo se hubiera transformado el hombre al final, aún podía admitir que no estaría allí sin él. Había moldeado a su generación, y si era él quien volvía a ser almirante de flota, no cometería el error de ignorar sus sentimientos como la última vez, ofreciendo el puesto de Shichibukai al asesino de su tripulación. De todos modos no habría aprendido con él, me llevó años dejar el North Blue, dijo Drake. Y voy a remediar cualquier debilidad que tengas causada por un entrenamiento deficiente. Tus habilidades de combate naturales y una poderosa fruta del diablo no te servirán de nada cuando te enfrentes a algunos de los piratas más fuertes del mundo. Lin. Encontrarse con Roblux en Battle 7 no era algo que Robin hubiera esperado. Pero ahora que lo pensaba, la presencia de Aokiji en Long Ring Lowland debería haberle advertido que el gobierno mundial la estaba acechando. Casi aceptó seguirlo sin luchar, pues su amenaza a su tripulación y a los civiles de la isla la asustaba más de lo que imaginaba. Sin embargo, sabía de lo que era capaz, y nunca hacía amenazas vanas. Quizás no quisiera hacerle mucho daño, ya que el gobierno mundial la quería intacta para poder torturarla y sacarle todo lo que sabía sobre los Poneglyphs sin arriesgarla a morir, pero desde luego no le importaban los habitantes de la isla. Sin embargo, conocía a alguien que podría hacerlo retroceder. Había seguido la carrera de Akainu, y aunque era conocido por su crueldad, sabía cómo minimizar las bajas civiles. Lo cual no fue fácil de hacer cuando muchas islas terminaron completamente destruidas después de sus peleas. Aún así, ella esperaba que él estuviera dispuesto a protegerla, o al menos a los inocentes de Battle 7. Robin-chan. Gritó Sanji al verla. Ella giró ligeramente la cabeza para mirarlo a través del pelo y tomó una decisión instantánea. Sanji. Gritó mientras corría hacia él. Probablemente era la primera vez que pronunciaba su nombre en lugar de llamarlo cocinero-san, y él se quedó paralizado. Sanji, necesito ayuda, dijo en cuanto lo alcanzó, girándose hacia donde había visto a Lucy por última vez. No le sorprendió ver que la calle estaba vacía. Robin-chan, ¿qué pasa? Preguntó con seriedad, capaz de percibir su angustia lo suficiente como para ignorar el hecho de que una hermosa mujer casi se había arrojado a sus brazos. El gobierno mundial, Zipperpol, me persigue. Amenazaron a la tripulación. Querían que los siguiera. Explicó.
No estamos seguros aquí, tenemos que abandonar esta isla cuanto antes. Bien, Robin, cálmate. Regresamos a Merry, Zoro debería seguir ahí, él te protegerá. Voy a buscar a Nami y a los demás, reagrupar a toda la tripulación lo antes posible para que puedas explicarles exactamente qué está pasando. Estuvo a punto de ponerle una mano en el hombro para tranquilizarla, pero se obligó a no hacerlo. No quería distraerse ahora mismo. Vale. Vale, repitió. Gracias, Sanji. Chopper estaba en la biblioteca la última vez que lo vi. Casi se sintió mal por dejarlo plantado, pero no quería que Chopper se viera obligado a enfrentarse a Luffy. Bien, es una persona menos que buscar. Lo llevaremos con Merry, y luego solo tendré que encontrar al grupo de Nami. No dejaré que nadie te haga daño, Robin-chan declaró. Una pieza, Zoro. Oye, estúpido Marimo, despierta. Gritó Sanji en cuanto vio al Merry. Habían estado corriendo por Batter Seven a toda velocidad, con la mano de Robin aferrada al pelaje de Chopper todo el tiempo. ¿Qué quieres, cocinero de mierda? Preguntó Zoro incorporándose. Una sola mirada al rostro pálido de Robin lo puso en guardia al instante. ¿Qué pasó? Preguntó. Hay agentes del gobierno tras Robin. Regresaré a buscar a Nami y a los demás. Protege a Robin-chan con tu vida, ¿me entiendes? Zoro asintió sombríamente, y su mano encontró su lugar de descanso habitual en la empuñadura de Wado. ¿Estás bien? Le preguntó a Robin, buscando cualquier señal de lesión. Estoy bien, no estoy herida, se corrigió. No debería haber vuelto, solo te estoy poniendo en peligro, empezó a decir, pero Zoro la interrumpió. Oye. Si estás en peligro, acude a la tripulación para que te proteja. Para eso estamos aquí. No te dejaré ir, dijo Chopper con determinación. No podía creer que se hubiera separado de Robin por unos minutos y que ella hubiera estado en peligro mientras él hojeaba tranquilamente una librería. Y Luffy nunca te dejará ir una vez que Sanji le diga que estás en problemas, añadió. Robin suspiró con cautela y se frotó los ojos con una mano. Sabía que lo decían en serio, y sabía que Luffy haría todo lo posible para evitar que Luffy la lastimara. Se conocieron cuando él se enfrentó a Crocodile por lastimar a la princesa Vivi, pero aunque no descansara hasta asegurarse de que estuviera a salvo, no podría ganar contra alguien como Rob Luffy. Los pocos y tensos minutos de silencio que siguieron fueron interrumpidos por los gritos de Nami, Usopp y Luffy, que corrían a toda velocidad hacia ellos, con los maletines apretados contra el pecho. Robin. Gritó Luffy, extendiendo un brazo y lanzándose hacia el Merry. ¿Sanji dijo que estabas en problemas? Preguntó. ¿Fue a Aokiji? Preguntó Nami cuando los alcanzó unos segundos después. No, no a Aokiji. Necesito contarte algo sobre mi pasado, sobre por qué el gobierno me persigue. Vamos a la cocina, ordenó Sanji. Necesitarás algo reconfortante si va a ser una conversación difícil. Fueron a sentarse a la mesa en la cocina, Nami apoyó una mano en su hombro por unos segundos en señal de apoyo antes de sentarse a su derecha, Chopper a su izquierda y los demás se extendieron alrededor de la mesa. Vengo de una isla llamada Oara, en el West Blue, comenzó a explicar tras pensar unos minutos en cómo dar la noticia. Aquí estaba la biblioteca más grande del mundo, y una pequeña parte de la población eran arqueólogos, gente interesada en la historia, explicó para que Luffy la escuchara. Hay una parte de nuestra historia que el gobierno mundial no quiere que nadie conozca, llamada el siglo del vacío. Los únicos vestigios de este período están escritos en otro idioma en piedras llamadas poneglyphs. Como el de Arabasta, dijo Luffy. Sí, exactamente. Algunos de estos poneglyphs explican qué sucedió exactamente durante el siglo vacío, pero otros, indican la posición de armas muy poderosas capaces de destruir el mundo. Eso era lo que Crocodile buscaba en Arabasta. Ella vio a Luffy fruncir el ceño levemente, y supo cuando su expresión se quedó en blanco que él entendía que el poneglyph en Arabasta había sido uno que delataba la ubicación de una de tales armas. El gobierno ha prohibido la lectura de poneglyphs, pero a los arqueólogos de Oara no les importó y aprendieron en secreto. Cuando tenía 8 años, el gobierno se enteró y decidió, se atragantó con la saliva y tuvo que hacer una pausa en un relato para beber agua y calmar la garganta. Lo dijo con calma, como si no estuviera hablando de la muerte de todos sus seres queridos, no estaba segura de dónde había sacado la fuerza para hacerlo. Envían algo llamado llamada de aniquilación. Es el bombardeo de una isla por parte de múltiples buques de guerra con el objetivo de destruirla. Destruyó Oara por completo, y los únicos supervivientes estaban en un barco de rescate enviado por los marines, donde se aseguraron de que no hubiera arqueólogos escondidos. Robin, susurró Nami con dolor en su voz.
Eso es lo que amenazaron con hacerle a Butter Seven si no iba con ellos, explicó antes de que alguien pudiera interrumpirla. No te dejaremos ir, dijo Luffy con calma. Tenemos que irnos de la isla entonces, dijo Usopp con voz temblorosa. O nos vamos a un lugar aislado para luchar contra ellos, o los perdemos en el agua. Robin no pudo evitar sonreír con incredulidad. Había pensado que, una vez que supieran lo peligrosa que era su presencia, la abandonarían. Y aquí estaban, sin siquiera pensar en abandonarla, sino planeando cómo sobrevivir juntos. ¿Quién dice que no seguirán destruyendo a Butter Seven? Preguntó Nami. A los marines no les importan las vidas inocentes que se pierden, espetó, recordando al capitán que Arlong había pagado y que lo había dejado reinar en el terror durante años. Si te dijera esto, es porque conozco a alguien en la marina que me dijo que me ayudaría si alguna vez me enfrentaba a una amenaza así. Pero no habría sido justo involucrarlo sin preguntarte antes, porque no sé si pedirá algo a cambio de detener la Booster Call. No vamos a cambiar una mala situación por otra, protestó Nami. Veamos qué puede hacer el contacto de Robin, dijo Zoro. No tenemos nada que perder. O está dispuesto a ayudar, y todos estarán a salvo, o no lo está y está intentando chantajearla, y entonces iremos a darle una paliza a todos los marines que encontremos antes de que puedan decir la palabra Booster Call. No tienes idea de cuánto, la llamada destructora no es algo contra lo que puedas luchar. Es tan poderosa que podría destruir esta isla por completo hasta que no quede nada. No puedes detener algo así, dijo Robin desesperado. Pero podemos detener a quienes están listos para desatarla, Robin-chan, replicó Sanji. Había encendido su cigarrillo durante la discusión para centrarse y respiró hondo. Si se trata de algo que involucra varios buques de guerra, entonces un alto mando de la infantería de marina debe ser quien dé la orden. Sí, dijo Robin frunciendo el ceño. No sé exactamente quién tiene el poder para activarlos. Al menos los almirantes, los Tenryubito, quizá los directores de algunas unidades de Cyberpol, la agencia de espionaje del gobierno. Pero tiene que ser alguien con mucho poder, ya que los vicealmirantes están a cargo del ataque. Entonces solo tenemos que evitar que alguien pueda solicitar un Booster Call, dijo Luffy. A menos que Aokiji ya esté en la isla, respondió Chopper vacilante. Creo que necesitamos saber más sobre el hombre que mencionó Robin antes de decidir atacar a todos los marines que encontremos, dijo Nami. ¿Quién es? ¿Dijiste que podría detener la Booster Call? Se llama Sakazuki. También conocido como Akainu, respondió Robin tras un segundo de vacilación. ¿Akai, el almirante? Gritó Sanji. ¿Qué? Dijo Usopp. ¿Cómo es que conoces a todos esos almirantes? Preguntó inocentemente Luffy. Aokiji y Akainu eran vicealmirantes que participaron en la batalla de Ohara, respondió ella. Nami se quedó sin aliento. ¿Qué? Dijo débilmente. Aokiji me vio en la isla. Sabía que era arqueólogo y que no podría escapar con el barco de rescate. Me dejó escapar. Después de matar a Saúl delante de mí. Se dieron cuenta de que había algo más en la historia, ya que esto no explicaba el terror absoluto que Robin había mostrado al conocerlo, pero decidieron no indagar. Se dieron cuenta de que la situación ya era bastante difícil para ella. Akainu me encontró unos días después de mi escape. Me advirtió que el gobierno mundial creía que había sobrevivido y que haría lo que fuera para asegurar mi captura. Por eso me pusieron una recompensa a tan temprana edad. Él es la razón por la que tardaron 2 años en atraparme lo suficiente como para tener una foto para el cartel de Se Busca. De lo contrario, me habrían atrapado en la primera isla en la que paré. Dijo que estaría dispuesto a ayudarme si alguna vez me metía en problemas, no por algo que yo hiciera, sino por la opinión del gobierno mundial sobre cualquiera que sepa leer los poneglyphs. Entonces es un buen chico, ¿verdad? Preguntó Luffy. Tiene fama de ser especialmente duro con los criminales, más que los demás almirantes, respondió Robin. Pero sabía que estaba destinado a convertirme en un criminal, y por eso me ofreció su ayuda de esa manera. No creo que me hubiera ayudado si me hubieran atrapado los marines en Arabasta, por ejemplo. La tripulación permaneció en silencio durante unos segundos, mirándose unos a otros. No tenemos nada que perder, ¿verdad? Dijo Usopp. Llamémoslo, decidió Luffy. Una pieza. Puru te tengo, Sakazuki. La voz era profunda en el otro extremo, y Usopp apretó la mano de Nami mientras escuchaban tensamente el llamado del Den Mushi. Me dijiste que llamara si alguna vez necesitaba ayuda, dijo Robin. Espera un segundo, me estoy asegurando de que la llamada sea segura. ¿Por qué me llamas, Nico Robin? Preguntó Sakazuki. ¿Tu oferta de hace 20 años y sigue vigente?
Preguntó. No tenía límite de tiempo, no. No me habría molestado en buscarte solo para extender mi oferta por unos años. Respondió, y Sanji suspiró aliviado. Hoy conocí a Rob Luxi. Parece que el CP9 me ha estado buscando. Informó Robin. No deberían. Llevan 4 años en una misión encubierta, una de suma importancia para el gobierno mundial, respondió Sakazuki. Amenazaron con activar una llamada Buster en Battle 7, dijo Robin con firmeza. El silencio esta vez fue mucho más largo. No lo sabía, pensó Sakazuki. Parece que esta situación fue más caótica de lo que pensé al principio. Y parece que las unidades de Cyberpol están mucho más dispuestas a activar una Booster Call de lo que deberían. Pensé que Enies Lobby había sido un intento desesperado de evitar que Nico Robin escapara, pero si están dispuestos a enviar uno solo para atraparla, me gustaría mucho saber qué pasó realmente ese día. No tengo control sobre las acciones de Cyberpol, respondió finalmente con calma, y Nami empezó a morderse los nudillos para no gritar desesperada. Sin embargo, el CP9 trabaja desde Enies Lobby, que es una base de marines, y todos los marines allí me rinden cuentas. No puedo evitar que te arresten, ya que tienes una recompensa, pero si decido hacer una inspección sorpresa en Enies Lobby, evitaría que te hicieran desaparecer. Aún así, recibirías un juicio acorde a tus crímenes, le dijo. No vamos a dejar que arresten a Robin. Protestó Luffy con vehemencia antes de que nadie pudiera detenerlo. Sakazuki rió entre dientes con sarcasmo. ¿Cómo odiaba esa voz? Parecía que Monkey D. Luffy siempre había sido tan testarudo y rápido para meterse en pelea, lo cual no era sorprendente, la verdad, dado lo de Enies Lobby, pero ahora mismo no tenía la fuerza para mantener su actitud, no como al final, cuando logró derrotar a los 4 emperadores. Tranquilo, Luffy de sombrero de paja. Las fuertes respiraciones al otro lado le indicaron que varios miembros de la tripulación de sombrero de paja comprendían la importancia de que un almirante supiera el nombre de Luffy y lo reconociera solo por la voz. El director de Cyberpol, Nine Spandam, no debería poder activar una Booster Call. Eso no significa que no encuentre la manera de hacerlo. Cyberpol no sigue las reglas de la Marina. No les importa la cadena de mando. No puedo asegurar que nunca active una Booster Call en Battle 7. Pase lo que pase, lo mejor es ir a Enies Lobby. Los dejó pensar unos segundos antes de continuar. Si tu tripulación no está dispuesta a que enfrentes a la justicia, Nico Robin, podrían planear liberarte una vez que llegues a Enies Lobby. Lo cual, lamentablemente, coincidiría con mi orden de que todos los marines de Enies Lobby atrapen a un criminal peligroso. Insinuó con total discreción. ¿Por qué harías eso? Preguntó la voz de otra mujer. La ladrona gata Nami, identificó. Como hay alguien en Banaro a quien quiero atrapar, necesitaré refuerzos para garantizar la seguridad de la población, y Enies Lobby es la base de la marina más cercana. ¿Cómo podemos confiar en ti? Preguntó el cazador de piratas Zoro. No puedes, respondió sin rodeos. No tienes motivos para confiar en un marine, y menos en mí. No soy almirante porque soy amable con todos los piratas con los que me encuentro. Si nos vemos cara a cara, los arrestaré a todos y los enviaré a Impel Down. Pero no nos veremos, y esto no se trata de las acciones de Robin como pirata, sino de su habilidad para leer poneglyphs. Los encubrimientos son necesarios para asegurar que los civiles no pierdan la fe en los marines encargados de protegerlos, pero encubrir un siglo entero no es bueno, y le explotará en la cara al gobierno mundial cuando se descubran sus acciones durante ese tiempo. Robin frunció el ceño levemente ante eso. Ese tipo de discurso, criticar al gobierno mundial, no era algo que pudiera conciliar con la reputación de Sakazuki como marine. Encajaba más con el hombre que la había buscado solo para ofrecerle ayuda, y esta dualidad era inquietante. No podía pensar en ello ahora mismo. La presencia del CP9 era un asunto más urgente. ¿Qué tan rápido puedes vaciar Enies Lobby? Preguntó. Puedo dar la orden hoy. Mañana al mediodía, todos los marines habrán abandonado Enies Lobby. Pero no piensen que estará vacío. Aún quedan los agentes de la policía Cyber, incluyendo el CP9, y las diversas fuerzas encargadas de proteger Enies Lobby que no forman parte de los marines. Podrían fracasar. Nos arriesgaremos, decidió Luffy después de mirar fijamente durante unos segundos el rostro de Robin. Line. El as del puño de fuego fue visto cerca de la isla Banaro, donde se rumorea que se esconde el asesino del cuarto comandante de Barba Blanca, dijo Sakazuki en cuanto entró en la oficina de Sengoku. Sabía que el almirante de flota no aprobaría esta misión si existía el riesgo de que Garp se enterara, así que se aseguró de que el hombre no estuviera cerca antes de entrar.
Está bien, dijo Sengoku, parpadeando sorprendido al verlo entrar. Es nuestra oportunidad de matar a un comandante de Barba Blanca sin que los 4 emperadores nos persigan, explicó. Quien haya logrado matar a un comandante debe ser poderoso. Y dado que Puño de Fuego está solo aquí mientras Barba Blanca se queda en el Nuevo Mundo, significa que decidió perseguir al asesino sin su permiso. Hemos visto de primera mano lo fácil que es enfadarlo. Como no tenía voz ni voto en la elección de los guerreros del mar, no pudo evitar que Ace derritiera uno de sus buques de guerra y lo estrellara contra una base de la marina como rechazo cuando le ofrecieron el puesto. Barba Blanca no nos dejará matar a uno de su tripulación incluso si desobedece sus órdenes, respondió Sengoku. No, pero el hecho de que el hombre haya logrado asesinar a un comandante y Barba Blanca no lo persiga nos indica que los 4 emperadores le tienen miedo. Lo que significa que si se entera de que Puño de Fuego murió a manos suyas, no esperará que nos hagamos responsables. Sengoku guardó silencio un minuto, y casi podía ver cómo giraban las ruedas de su cabeza. Sakazuki siempre había sospechado que conocía la verdadera ascendencia de Gold hace mucho antes de su arresto. Garp era famoso en Marineford por presumir de sus nietos a cualquiera que lo escuchara, quisiera o no, y Sengoku habría sabido que Ace no era de sangre de Garp. El momento era sospechoso, y si hubiera visto una foto del chico, era demasiado listo para no ver la conexión con Roger. Si hacemos esto, lo mantendremos en secreto. No podemos dejar que nadie, ni siquiera aquí en Marineford, sepa lo que estamos haciendo. Y aquí estaba, el almirante de flota que no tuvo reparos en ordenar a Garp que ayudara en la ejecución de su propio nieto. Algunos podrían haberlo tildado de blando, pero Sakazuki no cometería el mismo error. Sengoku era un estratega despiadado en el fondo, y puede que se hubiera desilusionado del gobierno mundial con el paso de los años, algo por lo que Sakazuki no podía culparlo, pero aún creía en el poder de los marines y en el fin de la gran era de la piratería. ¿Matar a Gold hace sin arriesgarse a una guerra con Barba Blanca? Claro que estaría de acuerdo. La base más cercana a Banaro es en Enies Lobby. Si me voy hoy, me llevo a Oniguno Y. Digamos, a Doberman y así los protejo de las consecuencias de Enies Lobby. Si se activa una llamada de combate, puedo usar a los marines de allí para proteger a los civiles. Si ven el inicio del combate entre Puño de Fuego y su oponente, dará más credibilidad a la idea de que no lo matamos que si solo lo dijera yo. Sabes que tendrás que permanecer fuera del Nuevo Mundo durante unos meses después de eso, mejor dicho, fuera del Grand Line, dijo Sengoku, no queriendo que Marineford fuera destruido si Garp pensaba que Sakazuki tenía algo que ver con la muerte de Ace y decidía atacarlo. Haré un recorrido por las bases en los Blues, les infundiré el miedo de un almirante. Pero sabes que no puedo estar fuera de Grand Line tanto tiempo. Hay gente que depende de mí para mantenerlos a salvo. Drake estaba casi en el centro de Grand Line ahora, y aunque nada saliera mal, no podía permanecer fuera de su alcance por mucho tiempo. Si Barba Blanca se entera de que eres responsable, no podré destinar ningún recurso a tu protección, advirtió Sengoku. Los Gorosei no dudarán en despedirte si eso significa protegerse. Mientras todos guarden silencio sobre esto, no tendrá motivos para sospechar nada, dijo Sakazuki con calma. Una pieza. Puño de Fuego y los piratas de Barba Negra han contactado, susurró uno de los alféreces que se escondían en Banaro a través del Denden Mushi. Solo hablan a partir de ahora, el francotirador de Barba Negra ha disparado a Puño de Fuego, quien está tomando represalias. Joder. Hubo unos segundos de silencio tras el grito antes de que la voz volviera. Lo siento, señor, dijo el marine tímidamente. No podía creer haber maldecido así delante de un almirante. Alguien decidió lanzarle una casa a Puño de Fuego, casi me da. La pelea está empezando de verdad. Barba Negra es y tiene una fruta del diablo, señor, no sé de qué tipo. Parece estar controlando una especie de fuego negro, así que es un paramecia o un logía. Marines, asegúrense de que los civiles estén a salvo, ordenó Sakazuki, y su voz se oyó con facilidad en las demás naves. Debemos impedir que el as del Puño de Fuego y los piratas de Barba Negra abandonen esta isla a menos que estén muertos o esposados. Si los ven marcharse, retrástenlos hasta que yo, el vicealmirante Doberman o el vicealmirante Onigumo podamos regresar a combatir. Sí, señor. Gritaron los marines, preparándose para tomar sus puestos. La mayoría a la defensiva en los barcos que se desplegarían alrededor de la isla de Banaro. Una pequeña parte se dirigía a la isla para asegurarse de que los civiles hubieran huido cuando los piratas de Barba Negra los alcanzaron. No habían visto a nadie en la isla, pero aún podrían estar escondidos en algún lugar. Dados los poderes destructivos de Akainu, era mejor asegurarse de que nadie estuviera demasiado cerca.
Alférez, únase a quienes llevan a los civiles a un lugar seguro. Si nota algún cambio, avísenos. Ordenó por el den, colgando antes de que el marine pudiera responder. Con una inclinación de cabeza para indicarles que lo siguieran, comenzó a usar a Gepo para alcanzar a Banaro, Doberman y Onigumo que estaban detrás de él. Manténganse fuera del alcance de sus poderes, les advirtió en cuanto tocó el suelo cerca de donde Ace y Barbanegra luchaban. Desde allí pudieron ver que todo el pueblo que rodeaba a los dos luchadores había desaparecido. Para ambos corrigió. No tenemos ni idea de lo que Barbanegra puede hacer, así que por ahora él es la mayor amenaza. Liberación. El grito de Barbanegra resonó en el aire a su alrededor antes de que la ciudad reapareciera de repente. Sus escombros rotos explotaron fuera del cuerpo de Barbanegra y se estrellaron a su alrededor. Doberman, ¿estás conmigo?, ordenó Sakazuki. Saltaron en medio de la pelea justo cuando Barbanegra usó su poder para agarrar a Ace. El puño de Sakazuki se estrelló contra la cabeza de Barbanegra y lo envió a volar antes de que pudiera terminar su ataque. Eso no fue aquí, dijo Onigumo, mirando a Ace que había saltado lejos de ellos y estaba agarrando el hombro que Barbanegra había agarrado con una mirada de sorpresa en su rostro. Tenemos que tener cuidado, advirtió Doberman, agarrando su katana al mismo tiempo que unos brazos aparecían en la espalda del cuerpo de Onigumo y tomaban las espadas ocultas bajo su abrigo. Intenta enfrentarlo directamente, atacaré desde más lejos hasta que entendamos qué puede hacer, ordenó Sakazuki. Doberman era lo suficientemente bueno como para resistir un tiempo contra Barbanegra, ya que solo poseía una fruta del diablo y aún no había acumulado años de entrenamiento con ella. Podía causar más daño a distancia, ya que la capacidad de Barbanegra para cancelar su fruta del diablo lo debilitaría, lo cual no era un problema para Doberman. Almirante Akainu. Espetó Barbanegra. Y yo que iba a ofrecerte la cabeza de Ace como ofrenda para entrar en los 7 guerreros del mar. Como si los marines aceptaran a un hombre que traicionó a Barba Blanca y mató a uno de sus hijos, respondió Sakazuki. Barbanegra perdió su sonrisa petulante cuando vio que sus planes de infiltrarse en Impel Down eran destruidos. Entonces tendré que matarlos a todos aquí. Extendió las manos hacia ellos, desatando su oscuridad y atrayendo a todos hacia él. Doberman maldijo mientras preparaba su katana para empalar a Barbanegra en cuanto se acercara lo suficiente, mientras que Ace y Onigumo, que estaban más lejos y no tan afectados por la gravedad, usaron su fruta del diablo y su Gepo, respectivamente, para mantenerse alejados. Sakazuki dejó que su cuerpo se transformara en magma, mientras la tierra ardía bajo sus pies. Más rápido de lo que Barbanegra podía reaccionar, el magma se extendió desde él, derritiendo todo a su paso hasta llegar a los pies de Barbanegra. El pirata gritó de dolor al sentir que su carne se derretía por el calor. Detuvo su ataque para activar su Haki en un intento de protegerse, y Doberman aprovechó ese momento para atacar, clavándose su katana en el hombro de Barbanegra, quien se movió en el último instante para evitar ser decapitado. Contraatacó rápidamente, agarrando la katana de Doberman con una mano y lanzando al vicealmirante con la otra. Soy más resistente de lo que crees. Jadeó mientras el magma desaparecía, dejando al descubierto sus pies. La carne se había derretido hasta los huesos en algunas zonas, y solo su Haki y su increíble resistencia al dolor impidieron que se desplomara. Extrajo la katana del hombro y la arrojó hacia Doberman, pero Onigumo saltó entre ellos y apartó la espada de un manotazo. No voy a dejar que me robes la pelea. Gritó Ace, ahora libre de atacar a Barbanegra sin que Onigumo lo detuviera. Aléjate, dijo Sakazuki con firmeza, lanzando un puño de magma hacia Ace, obligándolo a retroceder. Agarró a Barbanegra por el hombro sano y aumentó el calor hasta que se volvió insoportable. Barbanegra usó su Haki para intentar protegerse, pero Sakazuki simplemente usó la otra mano y le atravesó el estómago. Con el dolor proveniente de sus pies y la quemadura que se extendía desde su hombro hasta el interior de su estómago, Barbanegra perdió la concentración y, con ella, el control de su Haki. Intentó un último ataque, activando sus poderes y agarrando a Sakazuki, una lanza de fuego le atravesó el corazón y cayó al suelo, finalmente muerto. Sakazuki se giró para encarar a Ace, quien observaba el cuerpo a sus pies. Dio un paso hacia él, y la mirada del joven se alzó de golpe. Se tensó al comprender que los marines jamás habrían enviado a un almirante tras alguien como Teach, quien había sido una amenaza mayor para los piratas que para el gobierno, y a quien lo perseguía a él. Y no lo dejaría irse sin luchar. Prendió fuego a su cuerpo y observó con cautela cómo Doberman y Onigumo se colocaban un paso detrás de Akainu. El magma arde más que el fuego, dijo Sakazuki, convirtiendo sus puños en magma.
Hace ya no era el joven adulto medio muerto de hambre y debilitado por semanas de cautiverio que había sido la última vez que pelearon, y desconfiaba más de sus habilidades cuando luchaba con toda su fuerza, pero el dominio del haki del comandante siempre había sido débil, como mucho, así que sabía que ganaría fácilmente esta pelea si se entregaba por completo. Sin embargo, si no quería que Barba Negra se volviera contra ellos, no podía matar a Ace con sus evidentes poderes de magma, y el comandante no tardaría en descubrir que solo usaba ataques normales para derrotarlo. Además, necesitaba matarlo antes de que Onigumo o Doberman se vieran obligados a intervenir si quería vender el cuento de que Barba Negra había sido el responsable. Le lanzó una ola de magma, que Ace esquivó con facilidad, tal como lo había planeado. El haki de armamento cubrió sus brazos, protegiéndolo fácilmente del puño de fuego de Ace y permitiéndole contraatacar sin pausa. Una mano agarró el brazo extendido de Ace, haciéndolo rodar hacia adelante, mientras que la otra le golpeó con fuerza en la mandíbula. Ace gimió de dolor al ver cómo su cabeza se ponía violentamente hacia atrás. Giró sobre sí mismo para mantener el equilibrio, colocándose en posición para intentar estrellar a Akainu contra el suelo. El almirante le soltó la muñeca antes de que pudiera terminar su movimiento y aprovechó su proximidad para golpear a Ace con el pie en el estómago, enviando al joven adulto contra una de las casas destruidas que los rodeaban. Saltó tras él, sin darle tiempo a enderezarse, lo agarró del pelo y le golpeó la cabeza una y dos veces contra el suelo. Ace gimió débilmente bajo él, manteniéndolo inmovilizado por su peso. Su mano se cerró alrededor del cuello del pirata y aumentó la presión lentamente, asegurándose de que no pudiera respirar. Ace se retorció debajo de él, pero lo dejó, confiado en su capacidad de estrangularlo antes de que tuviera tiempo de liberarse. La daga que se incrustó en su costado fue una sorpresa. Ace abrió los ojos de par en par mientras ponía toda su fuerza en levantar la daga, apuntando al corazón de Akainu. Logró levantarla una docena de centímetros antes de que las costillas detuvieran su ascenso. Clavó los talones en el suelo, intentando parpadear para disipar las manchas negras que comenzaban a aparecer en su visión, cuando Akainu se movió repentinamente sobre él. Akainu le arrebató la daga, y usó una mano para arrojársela. Esto le dio la libertad justa para mover la cabeza ligeramente, suficiente para respirar antes de que el agarre de Akainu recuperara su fuerza anterior. «Maldito y marine y bastardo», dijo con voz ronca y ahogada. Ante eso, Sakazuki se congeló encima de él y su agarre disminuyó ligeramente. Él puede guiar a los marines por el camino correcto. La frase se repitió en su cabeza, y de repente comprendió dónde había oído esa voz antes. El mundo, marine, dijo exactamente lo mismo. Roger. ¿Cómo pudo haber olvidado cómo sonaba Roger? Lo había oído varias veces en el campo de batalla cuando era joven, y esto no era algo que se olvidara. ¿Por qué Roger había decidido enviarlo al pasado? Claro, tenía influencia sobre los marines, pero no había ninguna certeza de que no usara su conocimiento del futuro para aniquilar a tantos piratas futuros como pudiera. Isu habría sido una mejor opción, podía admitirlo. El hombre había estado en Impel Down con ellos y tenía una moral sólida que le habría asegurado hacer todo lo posible por el bien del mundo, incluso si tendía a dejar que las cosas sucedieran y actuar en el último segundo. Una mirada a Ace, debajo de él, fue toda la respuesta que necesitaba. Incluso si se hubiera unido a la marina antes y se hubiera convertido en almirante en su lugar, Iso jamás habría podido impedirle aplicar su justicia, no cuando el Gorosei estaba más que dispuesto a respaldarlo. Roger necesitaba a alguien que fuera capaz de frenar sus tendencias más asesinas, y la única persona capaz de hacerlo era él mismo. Tomó una decisión instantánea, apretando de nuevo la mandíbula de Ace. Se inclinó hasta quedar junto a su oído y susurró en voz demasiado baja para que los vicealmirantes lo oyeran. Solo te dejo vivir gracias a tu padre biológico. Todos habían visto lo que Ace pensaba de Roger, y esto sin duda lo trastornaría. Ace logró tensarse aún más bajo él, pero perdió el conocimiento apenas un segundo después. Mantuvo la presión por más tiempo, hasta que la presencia de Ace fue apenas un punto en su haki, y golpeó una última vez su cabeza contra el suelo. La presencia de Ace desapareció para siempre, y solo el débil pulso contra su mano le aseguró que no había matado al hombre. Ya se estaba arrepintiendo. Line. Cuando Sakazuki se levantó y se giró, y vio la mirada que le dirigían Onigumo y Doberman, supo que no habían pasado por alto la forma bastante obvia en que se quedó paralizado. Y conociéndolos, no lo dejarían pasar sin querer saber qué había sucedido. Era una de las desventajas de ser más accesible, se negaba a usar la palabra amigable, ni siquiera en su mente.
No estaba acostumbrado a que nadie, salvo los almirantes, lo interrogara abiertamente, ni siquiera en privado. No eran suicidas, pero tampoco le tenían miedo. Necesitamos asegurarnos de que el resto de la tripulación de Barbanegra haya sido apresada. Era una maniobra bastante floja para distraerse, pero necesitaban hacerlo, así que, con una última mirada compartida, los dos vicealmirantes lo siguieron en silencio hacia donde los barcos deberían haber abordado la isla. Al acercarse al borde de la isla, sintieron la angustia de los marines que los acompañaban. No era abrumadora, así que no había ocurrido nada extremo, pero el resto de la tripulación de Barbanegra debió ser más difícil de capturar de lo que esperaban. Los miembros más poderosos habían sido los que había reclutado en el nivel 6 de Impel Down, pero los veteranos tampoco habían sido débiles, sobre todo una vez que consiguieron frutas del diablo. Salió con confianza de la protección que le proporcionaban los árboles y se dirigió a la playa donde había desembarcado uno de los buques de guerra. Retrocedió rápidamente para evitar recibir un disparo en la cabeza. Le bastó una mirada para confirmar que el resto de los piratas de Barbanegra habían sido capturados. Solo su francotirador Van Augur seguía libre para causarles problemas. Me encargaré de esto, dijo Doberman, desafiando a Sakazuki a protestar con una mirada de reojo. No me des órdenes, dijo con suavidad antes de empezar a caminar hacia el buque de guerra, asegurándose de que su abrigo de almirante cubriera la herida que Ace le había infligido. Onigumo lo siguió un segundo después, quedándose fácilmente un paso atrás. Prepárense para nuestra partida, Doberman se encargará de él. Ordenó al grupo de marines más cercano, que se ocultaban de la línea de fuego de Van Augur. Reanudó su marcha, llegando al barco sin problemas y ordenando a los marines que llevarán al resto de la tripulación de Barbanegra al calabozo. ¿Qué hay de Barbanegra y Puño de Fuego, señor?, preguntó uno de los hombres. Un vistazo rápido lo identificó como teniente comandante, y tragó saliva nerviosamente bajo la mirada conjunta de Sakazuki y Onigumo, pero no se acobardó. Ninguno de los dos está vivo, dijo con calma. El silencio se apoderó del buque de guerra. El teniente tragó saliva una vez más para calmarse. ¿Nos llevamos los cuerpos? Si quieres que Barba Blanca crea que fuimos nosotros quienes matamos a uno de sus queridos hijos, adelante. Preferiría que encontrara su cuerpo y comprendiera que Puño de Fuego murió a manos de Barbanegra justo cuando llegábamos a la pelea. La tripulación a su alrededor se relajó un poco, contenta de no enterarse de que el segundo comandante de Barba Blanca había sido asesinado por un marine. Ninguna de las bases en Grand Line habría sobrevivido a la venganza de los 4 emperadores, y como las que estaban allí cuando murió Puño de Fuego, habrían sido aniquiladas. Envía a Doberman a mi oficina cuando regrese, ordenó Sakazuki. El camino a su oficina temporal en el buque de guerra transcurrió en silencio. Onigumo se recostó contra la puerta, asegurándose de que nadie los interrumpiera, y observó en silencio cómo Sakazuki se curaba. La herida era tan profunda que necesitaba puntos. Nunca se mostraba débil frente a los marines de menor rango y prefería curarse en privado, aunque no era muy común que lo hirieran. ¿Qué fue eso?, preguntó el vicealmirante tan pronto como Sakazuki dejó la aguja. Sakazuki le lanzó una mirada de advertencia. No estaba dispuesto a tolerar la insubordinación y, sumado a la orden anterior de Doberman, los dos vicealmirantes se acercaban rápidamente a ella. Onigumo agachó la cabeza, aceptando la reprimenda silenciosa. Permaneció en silencio unos segundos, buscando una forma de preguntar que no fuera demasiado agresiva. Nunca te había visto congelarte en el campo de batalla, continuó. Es preocupante saber que algo puede perturbarte tanto. Sakazuki suspiró. Su preocupación, aunque indeseada, era válida, y no podía ignorarla si quería conservar su confianza y cercanía. Dijo algo que me despertó algunos recuerdos. Finalmente se decidió. ¿Cuándo te llamó bastardo?, preguntó Onigumo, apenas logrando contener el sarcasmo en su voz. La forma en que me llamó bastardo, respondió. El vicealmirante pareció meditar su respuesta, pero fue interrumpido por un golpe antes de que pudiera hacer más preguntas. Señor, disculpe la molestia, pero hay algo urgente sucediendo en Enies Lobby. Llamó un marine al otro lado de la puerta. Con un asentimiento de Sakazuki, Onigumo abrió la puerta, mirando al marine jadeante frente a él. ¿Qué pasa?, preguntó Sakazuki. Hace 1 hora y media se ordenó una booster call en Enies Lobby, señor. Onigumo se sobresaltó levemente, un movimiento imperceptible para quien no lo conocía bien. Sakazuki apretó la mandíbula por un segundo. Esperaba que esto no pasara, pero ahora que tenía que lidiar con ello, debía estar listo para manipular la situación a su favor. Se levantó y se dirigió a la puerta. ¿Quién lo llamó?,
El director de Cyberpol Nine, Spandam, señor. No tiene derecho a pedir un booster call, dijo bruscamente Oniumo. ¿Qué vicealmirantes fueron enviados? Preguntó Sakazuki, caminando rápidamente hacia la sala de comunicaciones, el marine luchando por mantener el ritmo. Vicealmirantes Momonga, Strawberry, Yamakagi, Stainless y Bastille. Leyó el alférez una nota garabateada a toda prisa. Consíganme un Den Music para el vicealmirante Bastille, ordenó al entrar en la sala de comunicaciones. Era uno de los vicealmirantes más sensatos del lugar y no era tan perspicaz como Momonga, lo cual era mejor en esta situación. Rápidamente le pusieron un caracol en la mano y llamó a Bastille justo cuando Doberman entraba en la sala. Los Barba Negra están todos en el calabozo, le informó en voz baja. Me aseguraré de que estemos listos para partir lo antes posible. Sakazuki asintió en agradecimiento mientras Bastille contestó el auricular del otro lado. Bastille, vicealmirante Bastille. ¿Qué pasó? Preguntó con brusquedad. El director de Cyberpol Nine activó una booster call Dara. Respondió. No tiene derecho a pedirlo. Tenía el Den Music dorado del almirante Aokiji y confirmó con los códigos correctos el ataque Dara. Enies Lobby estaba siendo invadido por los piratas de sombrero de paja, quienes lograron derrotar a todos los miembros del CP9. Spandam ordena dónde, conflicto, almirante. ¿Qué hizo? Teníamos órdenes de no atacar a Nico Robin y de recuperar su Dara desarmada. Intentó ordenarnos que la matáramos al ver que lograba escapar, alegando que tenía la autorización del almirante Aokiji. Me negué a obedecerlas a menos que pudiera confirmarlo directamente con Aokiji, lo cual no pude hacer. Doberman, el astuto bastardo, no tuvo ningún problema en intentar matarla la última vez. No recibió una reprimenda oficial, pues técnicamente seguía órdenes que creía provenían del propio Aokiji, pero lo enviaron a las peores zonas del Nuevo Mundo durante unas semanas como castigo antes de tener que ser llamado de nuevo para la batalla de Marineford. Lo hiciste bien, Bastille lo tranquilizó. Las acciones de Cyberpol han sido preocupantes últimamente, y evitaste matar a una mujer que el gobierno mundial definitivamente quiere con vida. Y los piratas de sombrero de paja lograron escapar, admitió Bastille tras apenas un momento de vacilación, y Sakazuki pudo admirarlo por no andarse con rodeos. ¿Cómo pasó eso? Las puertas de la justicia empezaron a cerrarse mientras los perseguíamos. Estamos investigando, pero aún no sé nada de los marines enviados a investigar. Momonga tomó la decisión, que yo aprobé, de no hundir el barco que usaron para escapar porque Nico Robin estaba a bordo. Guarda los detalles para tu informe posterior a la misión, respondió. Vuelvo a Enies Lobby. Llama a los hombres que enviaste a las puertas de la justicia y empieza a buscar supervivientes en la isla. Es mejor que ninguno de ustedes participe en la investigación. Cubrió el auricular con la mano y se giró hacia Oniumo. Investiga qué ha estado haciendo Spandam últimamente. Si mintió sobre recibir órdenes de Aokiji, podría haber mentido sobre otras cosas. Quiero que tengamos una investigación en curso antes de que el CP0 ponga sus manos en esto y haga desaparecer las pruebas. ¿Dónde está Spandam ahora? Preguntó, volviendo a su conversación con Bastille. En el barco de Strawberry Dara. Dígale que lo mantenga detenido. No quiero que tenga contacto con nadie, y menos con Cyberpol, hasta que aclaremos lo sucedido. Lo haré. Sakazuki colgó y tuvo que contener una sonrisa. Nico Robin estaba a salvo, tenía a Spandam bajo custodia y podría ver qué había estado haciendo exactamente Cyberpol todo ese tiempo. Tal vez incluso lograría justificar que los marines necesitaban tener más control sobre ellos. No dudaba que Rob Lutzi hubiera escapado con vida, pero sin que Spandam le echara la culpa de Enies Lobby y lo obligara a contactar con el CP0, el hombre podría no volver a unirse a Cyberpol. No estaba seguro de qué le había sucedido la última vez. Cyberpol Aegis 0 estaba bajo el control directo de los Tenryubito, pero más que eso, estaban en contacto con IM. Si bien Lutzi no parecía ser el tipo de persona a la que le importaran las atrocidades que había cometido el gobierno mundial, dudaba que se hubiera librado del intento de IM de encarcelar a todos los usuarios de frutas del diablo. Una pieza. Mientras Akazuki estaba planeando, de vuelta en la isla Banaro, un pirata se despertó. Ace parpadeó lentamente y abrió los ojos. El dolor en su garganta le hizo querer volver a dormirse inmediatamente. Ah, estás despierto. Giró ligeramente la cabeza para mirar al hombre que acababa de hablar. Parecía tener unos 40 años, nada destacable en él. Te encontramos medio muerto en una de las casas destruidas. Algunos habitantes estaban lo suficientemente cerca como para ver que habías estado luchando contra ese hombre barba negra, ¿verdad?
Antes de que llegaran los marines, así que te trajeron conmigo. No soy médico, pero he leído algunos libros, ¿sabes? El hombre continuó divagando, antes de detenerse bruscamente cuando Ace le puso una mano en el brazo. Den Musi ordenó, antes de sufrir un violento ataque de tos que solo le lastimó más la garganta. No deberías hablar, dijo el hombre con nerviosismo. Ace levantó la cabeza lo justo para fulminarlo con la mirada, y el hombre guardó silencio. Necesito un Den Musi, se obligó a decir. Ahora mismo. Line. Estar en Sabaody, tan cerca de una base de la Marina, era a la vez agradable y estresante. Drake siempre había asociado a la Marina con la seguridad, incluso cuando su padre lo obligaba a ser pirata. Esto se veía atenuado por el hecho de que, si pudieran, lo arrestarían y lo arrojarían a Impel Down si no lo mataban primero por traidor. Se mantuvo principalmente en la zona sin ley, pues no quería llamar demasiado la atención. No mientras estuviera atrapado en Sabaody esperando a que terminaran el recubrimiento. Se había aventurado algunas veces en la zona legal, principalmente para observar a los demás miembros de su generación. Supernovas, los llamaban. Si hubiera comenzado su misión solo un año antes, solo tendría a Cavendish para competir. Pero ahora eran 11, todos robándose la atención unos a otros. La mayoría no importaba, ya que no le interesarían a Kaido, pero a algunos le preocupaban. Sabía que Lau no tenía como objetivo a Kaido, sino a un Shichibuka y vestido de rosa, pero no tenía idea de cuáles eran los objetivos de los más propensos a perturbar su misión. Hawkins, Eustace Kid y Monkey D. Luffy. Según la información que obtuvo de Sakazuki, era más probable que Kid insultara a los 4 emperadores y perdiera la vida a manos de él que unirse. Sombrero de Paja parecía ser el tipo de persona que no dejaría libre a un bastardo homicida como Kaido si pudiera darle una paliza, lo cual podría usar si lograba unirse a los piratas bestia antes de que el adolescente encontrara la manera de enfurecerlo. Hawkins tenía sus propias metas y ambiciones, por supuesto, pero era mucho más inteligente que los otros dos. Se uniría a un Yonko si eso significara salvar su vida, y su capacidad para predecir el futuro lo hacía sorprendentemente impredecible. Lo había arrestado una vez, allá en North Blue, cuando Hawkins aún no había comenzado como capitán y Drake todavía estaba tratando de demostrar su valía a un grupo de imbéciles que solo podían ver a su padre cuando lo miraban a él. No recordaba para qué, tenía algo que ver con sus cartas. Debió de haberle predicho algo a un noble que no le gustó y que hizo que llamaran a los marines. Hawkins había interpretado magistralmente a los marines en la base, haciendo el papel de un joven e inofensivo adivino, dejándolos burlarse y burlarse sin responder más que con una tímida sonrisa y un rubor en las mejillas. Su figura ágil había ayudado, su cabello largo lo hacía parecer más joven de lo que era, y los otros marines se habían relajado, sin creer que fuera una amenaza. Todo había cambiado cuando uno fue a buscar sus cartas. Drake previó el peligro medio segundo antes de que Hawkins se moviera, pero no hizo nada cuando el joven agarró repentinamente la cabeza del capitán de la base y le clavó un lápiz en los ojos. Este capitán en particular lo había estado ignorando para un ascenso durante los últimos 3 años, y en secreto se alegraba de verlo herido de esa manera. Había perseguido a Hawkins sin mucho entusiasmo, y ambos sabían que si hubiera querido atraparlo, lo habría logrado. Simplemente, había decidido dejarlo escapar esa vez. Desde entonces, Hawkins había tenido cuidado de no volver a verlo mientras era marine. Una vez que se convirtió oficialmente en pirata, se cruzaron en varias ocasiones, pero se mantuvieron al margen y mantuvieron una relación, si no amistosa, al menos no antagónica. Necesitaría ver si Hawkins fue tras Kaido antes de poder comenzar a planificar. La mayoría de las supernovas habían llegado a la isla. Solo faltaban los sombrero de paja, y corrían rumores de que los habían visto cerca. Se había topado con algunos, interrumpiendo una pelea entre Killer y Urouge que había tenido lugar demasiado cerca del límite entre las zonas sin ley y las legales para su tranquilidad. Aquellos piratas estaban demasiado dispuestos a luchar ante la menor provocación, y él no quería retrasar su entrada al nuevo mundo porque uno de ellos atrajera demasiado la atención y obligara a los marines a intervenir. Lau había estado allí, el muy cabrón, hablando de los hombres que había matado como si tuviera derecho. Alguien a quien llamaban el cirujano de la muerte no debería andar juzgando a la gente. Incluso si esos eran oficiales de la marina caídos en desgracia que destruían todas las bases de la marina que encontraban. En realidad, G2 se lo merecía. Su oficial al mando había estado dispuesto a aceptar sobornos y nadie había intentado siquiera denunciarlo. Estaba haciendo el trabajo sucio de los marines mientras seguía aumentando su reputación de pirata.
Dado que su recompensa había alcanzado recientemente los 280 millones de Beri, ligeramente por detrás de Sombrero de Paja y Kid, para su desconcierto, y para Sakazuki, el almirante parecía demasiado enojado al enterarse de que Kid tenía la recompensa más alta de todas, podía decir que la primera parte de su misión para atraer la atención de Kaido había sido exitosa. Los piratas de Earth se separan. Le informó Norrey desde atrás, mirando a lo lejos. Su navegante tenía mucha mejor vista que él, pero una rápida comprobación con su Aki confirmó que Lau, Penguin, Shachi y Beppo iban por un camino diferente al del resto de la tripulación. Parece que se dirigen hacia los primeros surcos, notó. Llama al resto de la tripulación, que algunos sigan al resto de los piratas de Earth. Quiero saber dónde esconden su submarino. Saltó del techo donde estaba sentado, y Norrey lo siguió un segundo después. Seguimos a Lau. No se separaría de su tripulación sin una buena razón. Se queda en la zona sin ley, dijo su navegador. No vi a nadie más cerca, así que probablemente no busque pelea. Podría ser. No necesita recubrir su submarino, así que se queda aquí por algo. Quizás quiera algo de una de las supernovas. Él había estado deambulando tanto como nosotros, estoy bastante seguro de que ya conocía a cada uno de nosotros. Sombrero de Paja no estaba allí antes, comentó. Puede que haya llegado a la isla hace poco. ¿Deberíamos quedarnos? Seguro que habrá pelea. Sombrero de Paja no parece ser el tipo más estable. Es un presumido, gruñó Drake en voz baja. No hemos destruido una base de marines desde G2. Tu recompensa no se queda atrás. Podríamos hacer algo grandioso para celebrar nuestra entrada al nuevo mundo. Eso era lo bueno de dejar públicamente la infantería de marina. Otros exmarines con problemas con el gobierno se habían unido a su tripulación una vez que empezó a hacerse un nombre, y no había necesitado entrenarlos en combate ni en acatar órdenes. Además, compartían la misma mentalidad y sabían cómo enfadar al gobierno mundial. Y no le entristecería demasiado si murieran a manos de Kaido, o si los arrestaran a todos al final de su misión. Algunos tenían razones de peso para abandonar la marina, y los mantenía en la posición más importante de su tripulación y pediría clemencia tanto a Kaido como a Sakazuki, pero aún así se habían unido a una tripulación pirata, habían traicionado a la marina y sus creencias. Aunque no fuera seguidor de la justicia absoluta, no dudó en hacer lo necesario. No arriesgaría su vida ni su misión por su tripulación. Necesitaría atacar Marineford para eclipsar a Sombrero de Paja. Una pieza. Resultó que Lau iba a la casa de subastas en Grove 1. Dado que el símbolo de Doflamingo adornaba las paredes, no era sorprendente. Lo que fue un poco más sorprendente fue la presencia de los piratas Kid, que se alojaban en la parte trasera, cerca de la puerta. Probablemente no estaban interesados en comprar a nadie, ya que no veía a Eustace Kid cargando con un esclavo donde probablemente había muchos piratas que querían unirse a una tripulación tan sanguinaria como la suya. El hombre probablemente simplemente encontró esto divertido. Sin embargo, la discreta entrada de quienes reconoció rápidamente como miembros de la banda de Sombrero de Paja fue totalmente inesperada. Se quedaron amontonados alrededor de la pelirroja Nami, la ladrona gata, cuyo póster no le hacía justicia y parecían esperar algo con ansias. ¿Planeaban comprar a alguien? No encajaba con su actitud. ¿Qué están haciendo aquí?, murmuró. No está toda la tripulación. Ni el capitán, ni el primer oficial, el rubio debe ser Sanji Pierna Negra. No sé quién es el peludo raro. ¿Pierna Negra? No lo veo, respondió, ladeando la cabeza. El retratista había jodido mucho su boceto. El otro podría ser un nuevo miembro de la tripulación. Parece que el tipo de pelo azul que cobró una recompensa en Enies Lobby se unió a ellos. La llegada de otro Tenryubito interrumpió todas las conversaciones. Desde su posición a un lado, pudo ver que incluso los piratas Kid se habían puesto nerviosos al ver al hombre acercarse. El subastador continuó presentando a los esclavos como si le pareciera normal tener un Tenryubito allí. Supuso que sí, el marine hizo la vista gorda ante el tráfico de esclavos por la única razón de que el Tenryubito quería que continuara. El pirata subastado mordiéndose la lengua apenas detuvo la venta, y las cortinas se abrieron pocos minutos después de haberse cerrado para ocultar el cadáver, mostrando una sirena. Todos en la casa de subastas volvieron a susurrar, y pudo ver a los Sombrero de Paja tensarse desde su posición detrás de los piratas de Earth. Dada la presencia de lo que obviamente era un Gyojin a su lado, pudo adivinar que la sirena era amiga suya.
El subastador comenzó a hablar sobre lo raras que eran las sirenas, gritó para que comenzara la subasta y antes de que alguien pudiera hablar, el Tenryubito que había llegado en medio de la subasta gritó su premio. 500 millones. Por la expresión de los sombreros de paja, no se lo esperaban. El niño se burló y dio la espalda a la escena justo cuando algo se estrelló ruidosamente en medio de la multitud. El grito de Luffy de pierna negra solo confirmó quién era el recién llegado. Había que estar loco para estrellarse en un lugar así. El capitán empezó a discutir con Zoro, el cazador de piratas, y el resto de la tripulación, antes de parecer recordar por qué estaba allí y echar a correr hacia la sirena enjaulada. ¿Aquaria? Maldita sea. Susurró Norrey a su lado. ¿De verdad va a intentar liberarla? Puede que se muestren reacios a activar el collar explosivo dado que un Tenryubito la quiere. El hombre pez que los acompañaba intentó detener a Sombrero de Paja, revelando su especie y ganándose las exclamaciones de disgusto de los compradores a su alrededor. Como si no hubieran estado listos hace apenas unos segundos para comprar a un ser capaz de pensar, y fueran ellos quienes merecían el disgusto. Sombrero de Paja continuó corriendo, mientras los guardias intentaban detenerlo, cuando un disparo resonó en el aire, congelando a todos en seco. Todos los piratas observaron, ligeramente horrorizados, como el Tenryubito que acababa de dispararle a alguien comenzó a bailar sobre su cuerpo exigiendo que lo entregaran como esclavo de forma gratuita. ¡Qué asco!, gruñó Drake en voz baja. Los Sombrero de Paja parecieron ser los más sorprendidos por el comportamiento, comprensible, ya que no llevaban mucho tiempo en Grand Line. Quizás aún no habían visto lo depravados que podían llegar a ser los humanos. Luffy Sombrero de Paja dio un paso adelante, y el Haki de Drake inmediatamente le advirtió del peligro que emanaba de él. Va a hacer una estupidez, le advirtió a Norrey, mientras observaban al Gyojin Pulpo intentar contenerlo. El Tenryubito cometió el error de apuntarle de nuevo con su arma, atrayendo la atención de Sombrero de Paja, y Drake sintió un momento de indecisión en el que se preguntó si no debería intentar evitar lo que iba a suceder. Era su deber como marine proteger al Tenryubito, cueste lo que cueste. Aunque solo fue un momento. No estaba allí como marine, y ahora mismo entendía perfectamente por qué tanta gente recurría a la piratería. Si hubiera visto algo así de niño, no se habría unido a la infantería de marina tras la muerte de su padre. Sombrero de Paja empezó a subir las escaleras con el rostro lleno de ira. Echó el brazo hacia atrás, esquivando las balas, y le dio un puñetazo en la cabeza al Tenryubito. Quizás esperaba que algo así sucediera, pero aún así fue impactante. Mantuvo la expresión impasible, sin querer mostrar lo que sentía por lo que acababa de pasar. Justo frente a él, Lau sonrió con mayor satisfacción de lo habitual, prueba de su alegría por la escena. El resto de la tripulación de Luffy se involucró en la pelea que estalló con los guardias del Tenryubito y la habitación se vació rápidamente de cualquiera que no estuviera asociado con el Tenryubito, la casa de subastas o un pirata. Kid se había recostado contra la pared, con los brazos cruzados, mientras observaba el caos que se desarrollaba frente a él. Drake se deslizó un poco en su asiento, aprovechando la ausencia de gente delante para estirar las piernas. Luego llegó el resto del Sombrero de Paja, que aparentemente ahora incluía un esqueleto parlante, y hablaron sobre cómo Sombrero de Paja había atraído la atención de un almirante. Los marines ya están aquí, dijo Lau, alzando la voz lo suficiente para que todos lo oyeran con claridad. Llevan todo el tiempo rodeando la casa de subastas. No sé a quién buscan, pero dudo que esperaran que alguien atacara a un Tenryubito. Trafalgar Law reconoció Nico Robin. Luffy, ese hombre es un pirata. La llegada del Rey Oscuro Rayleigh interrumpió cada conversación que tenían. Y joder. ¿Alguien sabía que la mano derecha del Rey Pirata estaba sobre Sabaody? Tenían que saberlo, los marines habían rodeado la casa de subastas antes de que llegaran las primeras supernovas, así que significa que estaban allí por el mismísimo Rey Oscuro. Lo cual, primero, era una estupidez, ya que ninguno de los marines de afuera alcanzaba siquiera el rango de vicealmirante, y dudaba que ningún vicealmirante fuera de Garp pudiera derrotarlo, y segundo, esto significaba que los marines tuvieron tiempo para planearlo, lo que significaba que Sengoku, al menos, estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, y a nadie se le había ocurrido informarle. El Haki conquistador de Rayleigh lo tomó por sorpresa. A su lado, Norrey se desplomó ligeramente en su asiento, pero logró mantenerse consciente. Tenía muchas ganas de conocerte, Luffy Sombrero de Paja. A Marineford no le haría ninguna gracia oír eso. Al menos no sería él quien tuviera que averiguar por qué, exactamente, el primer oficial del anterior Rey Pirata estaba interesado en un novato.
Rayleigh finalmente pareció notar su presencia, la de Lau y la de Kid, aunque no le cabía duda de que el hombre siempre había sabido que estaban allí, y los felicitó por resistir su Aki. Apenas lo miró, sin detenerse en él más tiempo que en los demás capitanes, pero no pudo evitar sentirse receloso. No esperaba encontrarse con alguien tan fuerte allí, y sabía que no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir si alguna vez intentaba algo. ¿Se sentiría así siempre al llegar a Kaido? No le cabía duda de que el emperador del este era mucho más intimidante que Rayleigh en ese momento, pues el hombre se mostraba bastante relajado en su presencia. Line. El chico no pudo evitar comportarse como un imbécil, por supuesto. Era imposible superar el puñetazo que Sombrero de Paja le dio a un Tenryubito en la cara, pero aún así actuó como si fuera mejor que los demás piratas presentes en la casa de subastas y los provocó diciendo que él sería quien se encargaría de los marines que los esperaban afuera. Ningún capitán respetable dejaría que un rival menospreciara su habilidad de esa manera, razón por la cual Lau, Luffy y Drake habían seguido al pelirrojo afuera, y los tres piratas más jóvenes ahora estaban discutiendo entre ellos, Drake parado a unos pasos de ellos, con el brazo cruzado sobre el pecho y mirándolos sin impresionarse. Los marines finalmente se recompusieron lo suficiente para lanzar su asalto, disparándoles balas de cañón. Drake desvió fácilmente al que lo atacaba con su hacha y observó la reacción del otro. Sombrero de Paja infló su pecho y reflejó la bala de cañón hacia los marines, demostrando que si bien podría no ser el tipo más brillante, al menos era astuto en la calle y había aprendido a usar su aparentemente débil fruta del diablo. Kid lo repelió con apenas un movimiento de dedos. Aunque los marines desconocían el nombre exacto de su fruta del diablo, sabían que le permitía controlar el metal y conocían bien sus habilidades. Lau activó una habitación y mostró la versatilidad de la Ope Nomi al cambiar la última bala de cañón con una de las cabezas del pobre marine. ¡Cuidado!, gritó uno de los marines. Todos son consumidores de frutas del diablo. Algunos de nosotros no necesitábamos nuestra fruta del diablo para protegernos de una bala de cañón, se burló Drake. Lau le lanzó una mirada asesina que él ignoró. Kid lo miró con los ojos entrecerrados, mientras que a Luffy pareció no importarle. Tienes poderes extraños, se rió. El tuyo es el más raro, replicó Kid. Lau inició su contraataque antes de que la discusión se convirtiera en otra, y todos lo imitaron. Mientras Lau y Kid permanecían inmóviles y atacaban a distancia, Drake y Luffy se lanzaron al centro de la pelea. El puño de Luffy se expandía para eliminar a la mayor cantidad de gente posible, mientras que Drake simplemente usaba su hacha y espada a la vez para aniquilarlos, con cuidado de no matar a nadie. El resto de su tripulación los alcanzó justo cuando el polvo se asentaba, revelando los cuerpos abatidos de las unidades que habían intentado emboscarlos. Drake miró a Sombrero de Paja, quien, por alguna razón, se había encogido. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Drake mientras miraba a Sombrero de Paja, quien por alguna razón se había encogido, haciendo que la sonrisa habitual de Lau cambiara a una sonrisa divertida por un breve segundo. No. Su cuerpo volvió a crecer de repente y Luffy puso una mano sobre su sombrero. He vuelto a la normalidad. La próxima vez que te vea, no te dejaré ir sin luchar, amenazó Kid, aún sin terminar con la postura. Sí. De todas formas, yo soy quien encontrará el One Piece. Lo había dicho con calma, como si no tuviera ninguna duda. Quizás Rayleigh lo había presentido. No era una burla, simplemente decía la verdad tal como la veía. Luffy Sombrero de Paja sería quien encontraría el One Piece. Killer intervino cuando un marine intentó atacar a Kid mientras estaba distraído por la audaz declaración de Luffy, y volvieron a centrarse en sus alrededores para ver que venían más marines. Nos vemos en el nuevo mundo, retó Kid al reiniciarse la pelea. Los piratas de Kid y Art tomaron una dirección. Drake y Norrey siguieron a los de Sombrero de Paja, ya que sus barcos iban en la misma dirección. Se separaron al llegar a la arboleda 13. Los de Sombrero de Paja se fueron con Rayleigh mientras Drake seguía adelante. ¿Sabes cuánto tiempo tenemos hasta que llegue un almirante?, preguntó Norrey. Puede que ya hayan llegado a la isla, respondió Drake, apenas disimulando la expectación en su tono. ¿No sería genial que enviaran a Sakazuki? Podría hablar con él con bastante frecuencia, pero siempre era solo por trabajo. El almirante era su único contacto con el marine, y extrañaba verlo cara a cara, como lo habían hecho antes de su deserción. Redujo la velocidad al trote mientras la idea se cristalizaba en su cabeza. Había una manera de ver si Sakazuki estaba allí. ¿Qué pasa?, preguntó Norrey mientras imitaba su ritmo, con los ojos escaneando su entorno. Llama a la tripulación, ordenó Drake.
Diles que se preparen para zarpar en cuanto lleguemos. No importa qué almirante haya sido enviado, no se detendrá hasta que los sombrero de paja sean asesinados o capturados, y quiero verlos luchar con todas sus fuerzas antes de que los aniquilen. No tuvo que explicar por qué. Toda la tripulación había sentido curiosidad por ellos tras la hazaña de destruir Enies Lobby. ¿Quieres quedarte aquí? No te obligaré a quedarte conmigo. Puedes volver a la nave, dijo Drake con desdén. No voy a dejar que te enfrentes a un almirante tú solo. Protestó Norrey. Fue en momentos como este, cuando la lealtad de su tripulación era claramente visible para todos, que Drake lamentó el hecho de que no hubieran sido tan leales a los marines. No pienso pelear con él. Mintió a medias. Si fuera Sakazuki, se lanzaría a la pelea sin dudarlo para poner a prueba su crecimiento. Sin embargo, no iría contra Aokiji. Sus poderes le permitirían al almirante congelarlo para mantenerlo fuera de la pelea, y sería humillante. Una pieza. No tardaron mucho en localizar a los sombrero de paja, y casi los habían alcanzado cuando comenzó un combate. Llegaron a la arboleda donde luchaban justo a tiempo para ver a los 3 sombrero de paja con las mayores recompensas derrotar a Bartolomeu Kuma. ¿Acaban de derrotar a un Shichibukai? Preguntó Norrey con incredulidad. Que hubieran derrotado a Crocodile no significaba que tuvieran la fuerza para derrotar a otro Shichibukai, y menos con tanta facilidad, ya que Kuma nunca tuvo tiempo de contraatacar. Eso parece, y recuerdo que Kuma era más fuerte, respondió Drake. Otro hombre entró en escena, idéntico a Kuma, lo que generó más preguntas. ¿Lo clonaron? Así que el experimento de Vegapunk funcionó, los pacifistas habían terminado. Los sombreros de paja se separaron e intentaron huir, pero los pacifistas destruyeron el puente antes de que pudieran escapar. Es hora de saltar, decidió Drake. Te cubriré desde aquí, dijo Norrey, agarrando el rifle que llevaba atado a la espalda. Drake alcanzó al tipo. Sentomaru se había presentado, justo a tiempo para evitar que lanzara un ataque volador a sombrero de paja. Ex contraalmirante Drake. Espetó, adoptando una postura de combate. Escoria de la tierra, ¿cómo pudiste traicionar a los marines para convertirte en pirata? Drake no respondió, con el rostro estoico observando al hombre frente a él. No llevaba el símbolo de la marina, pero el hecho de haberle dado una orden al pacifista antes le hacía pensar que pertenecía a otra rama del gobierno o que trabajaba para Vegapunk. Una explosión a su izquierda le hizo girar ligeramente la cabeza, agudizando su haki en esa dirección. Había alguien, pero era demasiado rápido para que pudiera detectar su presencia. Finalmente decidí aparecer, tío Kizaru, gruñó Sentomaru. Entonces no Sakazuki. Nico Robin gritó una advertencia a su tripulación cuando el humo se disipó, revelando a Kizaru de pie sobre Roronoa Zoro, que estaba acurrucado en el suelo y parecía incapaz de moverse. Ninguno de los sombreros de paja reaccionaría a tiempo, lo sabía. Debía dejar que Kizaru lo matara. Era uno de los Supernova, uno de los piratas que habían invadido Enies Lobby, habían invadido una de las 3 fortalezas de los marines, se habían enfrentado a Zipper Polnin y a una Booster Call, y aún así habían sobrevivido. Sabía que nada bueno saldría de la supervivencia de Roronoa. Aún así, o bien fue demasiado tarde y Kizaru logró matarlo, lo que le quitaría una espina en el costado al marine antes de que se volviera imparable, o logró salvar su vida y si los sombreros de paja escapaban tendría su confianza, lo que le daría una entrada a una de las tripulaciones más prometedoras de su generación. Trató de convencerse a sí mismo de que ese argumento era perfectamente razonable, y que no quería enfrentarse a un almirante después de más de un año desde la última vez que había peleado con Sakazuki. Saltó hacia adelante, ganando toda la velocidad posible en el poco tiempo que le quedaba. Estaba tan cerca que alcanzó al almirante antes de que pudiera terminar su ataque, así que cubrió su espada con haki y la blandió hacia el cuello de Kizaru. Chocó contra el haki de armamento de Kizaru, y el almirante aprovechó su cercanía para propinarle un violento codazo, lanzándolo a volar varios metros antes de que pudiera enderezarse. Tal como lo había pensado, el ataque había sido suficiente para distraerlo y Nico Robin aprovechó esta oportunidad para usar sus poderes para alejar a Roronoa. Almirante Drake, respondió Kizaru, y oír a alguien mencionar su rango de esa manera, sin burlarse de él por ser un exmarine, llenó a Drake de tanta calidez que casi dejó caer sus armas. O debería decir, ex contraalmirante, continuó, con una sonrisa que no era precisamente burlona, aunque había visto claramente cómo sus palabras impactaron a Drake y se burlaban de él. El muy cabrón. Estoy aquí para encargarme de los sombrero de paja, pero tampoco puedo dejarte libre. El rostro de Drake permaneció estoico, con una postura lista para la batalla, mientras esperaba que Kizaru diera el primer paso.
El almirante tendría una razón para abandonar la lucha en cualquier momento y perseguir a los sombrero de paja, ya que eran su verdadero objetivo, así que no estaban atrapados en la difícil situación de tener que luchar de verdad. Sabía que incluso si lo arrestaban, encontraría la manera de escapar, o alguien encontraría una salida para él, pero no sería antes de que algunos de los marines que lo odiaban aprovecharan la oportunidad de vengarse de él o de su tripulación. Kizaru usó repentinamente sus poderes para reaparecer junto a él. Suaki le advirtió del movimiento justo a tiempo para evitar ser alcanzado por el primer láser. El segundo le rozó la mejilla, y no logró escapar de la patada de Kizaru. Se estrelló contra uno de los manglares junto a Sombrero de Paja, que cubría la huida de su equipo, casi eliminando a Sentomaru en el proceso. ¿Estás bien?, jadeó Sombrero de Paja, mirándolo fijamente. No hables, corre, ordenó, agarrándolo y obligándolo a correr, evitando por los pelos otro rayo de Kizaru. Rápidamente alcanzaron a Nico Robin y al reno, que habían aminorado el paso. No se detendrá hasta atrapar a todos los de tu tripulación, advirtió a Sombrero de Paja al verlo mirar hacia atrás, donde otro grupo corría y era atacado por uno de los pacifistas. No te preocupes por ellos, sal de aquí. No los voy a abandonar. No es abandono cuando te superan en clase, pato. Se abalanzó sobre Nico Robin, protegiéndola con su cuerpo mientras una explosión sacudía el manglar que acababan de pasar. El impacto fue tan fuerte que rodaron unos metros antes de que él lograra enderezarse, tirándola para ponerla de pie. Kizaru apareció de repente junto a ellos con la mano en alto, y un rayo atravesó el hombro de Sombrero de Paja antes de que Kizaru se girara para encararlos, despidiendo al reno en pánico que estaba junto al capitán. Drake movió su espada, listo para desviar el siguiente rayo, cuando una bala atravesó la cabeza de Kizaru. Kizaru miró en una dirección justo un segundo antes de que el propio Aki de Drake encontrara al francotirador. El disparo no había molestado a la logia. «¡Fuera de aquí!», gritó Drake al reconocer la presencia de su navegante. Kizaru lo señaló con el dedo y sintió a Norrei correr a refugiarse, pero no podría hacerlo a tiempo. Drake transformó una mano en una garra y agarró el brazo de Kizaru, tirándolo hacia un lado y haciendo que el disparo saliera desviado. Recibió un rayo en la pierna por la molestia y se tambaleó de dolor. «Sal de aquí o te mataré yo mismo», rugió, y el Zoan se descontroló por un segundo y profundizó su voz. «Insubordinación, Guache», se burló Kizaru. Lo que siguió fue una paliza que ni siquiera parecía una pelea real. Drake logró defenderse lo suficiente como para no resultar demasiado herido, pero sabía que Kizaru podría haberlo liquidado en segundos si hubiera sido serio. De hecho, el almirante a menudo disparaba furtivamente a los Sombrero de Paja que luchaban contra los pacifistas y Sentomaru cuando podría haber atacado a Drake. Drake sabía que lo estaba haciendo mejor que cualquier otra supernova contra Kizaru gracias a su entrenamiento con Sakazuki, pero mientras jadeaba, luchando por ponerse de pie, recordó cuánta fuerza separaba a los almirantes del resto del mundo. Al menos Kizaru no se lo estaba tomando con calma. Eso sería humillante. Suaki le advirtió de otro ataque inminente, uno que no tendría tiempo de esquivar, así que usó armamento a su lado y esperó que sus costillas fracturadas no se rompieran con el impacto. El golpe fue una vez más lo suficientemente fuerte como para enviarlo a donde estaba peleando Sombrero de Paja, y sospechó que Kizaru lo estaba haciendo para asegurarse de poder volverse contra Sombrero de Paja sin que pareciera extraño cuando Drake estuviera demasiado herido para pelear. «¿Estás bien?», preguntó el reno con preocupación en sus ojos mientras Nico Robin usaba su fruta del diablo para ayudarlo a levantarse. «En cuanto tenga una oportunidad, me largo de aquí», les advirtió. Esta no era su pelea y ya había conseguido lo que buscaba, así que no le daba vergüenza huir. «Gracias, amigo», dijo Sombrero de Paja, lo cual no era exactamente la respuesta que esperaba. No sé cuánto habríamos aguantado si hubiéramos tenido que luchar contra él también. El resto de su tripulación parecía herido, y la mayoría solo tuvo que luchar contra los pacifistas. Roronoa parecía estar en el peor estado, con lo que parecían ser viejas heridas reabriendo en su cuerpo, y no sobreviviría si la lucha se prolongaba mucho más. Kizaru obviamente también lo había notado, ya que en lugar de atacar a su grupo, el almirante dirigió su atención hacia el cazador de piratas. «Zoro», gritó Luffy mientras corría hacia su compañero caído. Esta vez, nadie estaba lo suficientemente cerca como para ayudarlo, y no había ninguna supernova escondida entre los manglares que pudiera salir en el último momento para salvarle la vida. Lo que saltó de los manglares fue peor. El rey oscuro Rayleigh apareció de repente, chocando su pie con el de Kizaru y desviando el ataque.
El francotirador de sombrero de paja no perdió tiempo en sujetar a su compañero y ambos emprendieron la huida de nuevo. Una mirada rápida confirmó que Sentomaru iba tras el tercer grupo, compuesto por Pierna Negra, Gato Ladrón y el hombre de cabello azul del que no recordaba el nombre. Buena suerte sobreviviendo, ofreció, antes de aprovechar la oportunidad para desaparecer tras uno de los manglares y salir corriendo. Una rápida comprobación confirmó que Norrey lo seguía a menor velocidad, intentando mantenerse fuera de la vista de los combatientes. No pasó mucho tiempo hasta que se reencontraron, lo suficientemente lejos como para que ya no pudieran escuchar los sonidos de la pelea. ¿Qué tan herido estás?, preguntó su navegante. Sobreviviré, respondió secamente. Llegar a una zona más poblada fue un alivio. Podía sentir a algunas personas escondidas en el edificio, la mayoría había huido. Dado el estado del pueblo, debía de haberse desatado una pelea allí también. Había algunos cuerpos esparcidos por el suelo, y no tardó en reconocer sus ropas. Solo había un grupo de personas que vestían esas ropas oscuras que les daban el aspecto de pertenecer a una secta. Dada la personalidad de Basil Hawkins, su tripulación probablemente era una secta. Encontrar al capitán inconsciente en el suelo no fue una gran sorpresa. Sabía que Hawkins no habría dejado atrás los cadáveres de sus compañeros mientras huía. Algunos incluso estaban vivos, aunque tan heridos que su presencia apenas se notaba. «Oye, Hawkins». Le dio un ligero golpecito con el pie, lo que le provocó un gruñido. El rubio giró la cabeza para mirarlo y parpadeó para abrir los ojos. Su habitual máscara inexpresiva ya estaba puesta, ocultando sus emociones, salvo la tensión causada por el dolor, y no mostró sorpresa al ver a Drake de pie junto a él. ¿Tienes alguna forma de llamar a tu tripulación? No quiero dejarte aquí, preguntó Drake una vez que estuvo seguro de que Hawkins estaba lo suficientemente coherente como para entender. Hawkins se movió ligeramente, buscando con la mano el denden que llevaba encima. El agujero en la cabeza del caracol le hizo esbozar una leve mueca. ¿Dónde está tu barco? No me quedaré aquí más tiempo del necesario. Hacia el bosque 30, respondió Hawkins con una mirada fugaz hacia Norrey. Norrey, regresa a la nave, dile a la tripulación que me espere en la arboleda 30, ordenó. El navegante parecía a punto de protestar, pero al ver la expresión de Drake, asintió y echó a correr hacia donde se escondía su nave. ¿Qué tan herido estás?, preguntó Drake tan pronto como estuvieron solos. Tuve que crear muñecos con algunos de mis hombres para sobrevivir, respondió con calma, luchando por apoyarse en Drake mientras el Zoan lo ayudaba a ponerse de pie. Y me gustaban. No era ningún secreto entre ellos que parte de su tripulación solo estaba allí por si necesitaba que alguien muriera por él. Era tan despiadado como Drake, aunque a menudo se manifestara de otras maneras. ¿Te enfrentaste a Kizaru?, preguntó Drake. Y un hombre idéntico a Bartolomeu Kuma. Es una de las nuevas armas desarrolladas por el gobierno. Vi algunas con mis propios ojos. Parecen fuertes, pero vencibles. También te enfrentaste a Kizaru, adivinó Hawkins, señalando con la mano que no agarraba el hombro de Drake hacia sus heridas. Luché contra él un rato. El rey oscuro Rayleigh me interrumpió antes de que pudiera matarme. Probablemente duraste más que yo, y tuve a Scratchman y al monje loco peleando conmigo. Drake no hizo ningún comentario y siguieron caminando en silencio hasta llegar al final de la zona sin ley. El parque de atracciones estaba vacío. La mayoría de la gente se había alejado de las primeras arboledas al oír que un Tenryubito había recibido un puñetazo, para no quedar atrapados en el fuego cruzado cuando llegara el almirante. ¿Qué planeas hacer una vez que llegues al Nuevo Mundo?, preguntó Drake una vez que estuvo seguro de que no había nadie lo suficientemente cerca como para escucharlos. Hawkins lo miró de reojo, consciente de que no podía permitirse el lujo de no responder. Confiaba en Drake tanto como en Lau, que no era mucho, pero los conocía desde hacía años, pues se encontraban a menudo en el North Blue, aunque nunca se había acercado demasiado a ninguno. Drake ya era peligroso cuando las normas de la infantería de marina lo restringían, y no sabía cuánto más desde que desertó. El hombre no dudaría en presionarlo para que respondiera a sus preguntas. Sé que no se parece en nada a la primera parte del Grand Line, respondió Hawkins finalmente tras pensar durante unos minutos en lo que estaba dispuesto a revelar. Primero planeo encontrar mi equilibrio. Luego veré cómo me va contra los poderosos. Drake lo aceptó, y al no haber más preguntas, Hawkins formuló una por su cuenta. ¿Y tú?, preguntó. La comisura de los labios de Drake se curvó ante su atrevimiento. Ambos sabían que no estaba en posición de preguntar nada.
Ya tengo mis propias metas, respondió, más por respeto a su compañero capitán que por cualquier otra cosa. De todas formas, Hawkins no recibiría nada a cambio. ¿Como la ley? Drake no pudo evitar soltar un bufido. Ambos sabemos que Lau está obsesionado con su objetivo. No estaba dispuesto a mencionar el nombre de Doflamingo, aunque no percibiera a nadie cerca. No pienso morir por el mío. Estaba dispuesto a morir si era necesario para cumplir su misión, por supuesto. Pero Sakazuki había sido claro. A menos que muriera eliminando al propio Kaido, o al menos a la mayoría de sus altos ejecutivos, encontraría la manera de resucitarlo y degradarlo a alférez. Fue agradable saber que al hombre le importaba.